Voy a empezar con una pregunta incómoda. ¿Y si el mundo está mucho más cerca de una guerra global de lo que nos están diciendo? No hablo de tensiones diplomáticas, no hablo de sanciones, hablo de potencias nucleares rompiendo reglas que mantuvieron al planeta vivo durante 70 años. Porque algo muy peligroso está pasando ahora mismo. La regla más importante de la Guerra Fría, la famosa destrucción mutua asegurada, está empezando a romperse. Durante décadas el acuerdo era simple: si tú disparas, yo disparo, y desaparecemos todos. Eso mantenía la locura bajo control. Pero hoy, algunos estrategas en Washington están empezando a creer algo distinto, que quizá pueden ganar una guerra nuclear, que tal vez pueden neutralizar el contraataque. Y cuando alguien cree que puede ganar, la tentación de apretar el botón cambia completamente. Y aquí aparece la pregunta que nadie está respondiendo claramente. Si Estados Unidos está escalando tensiones militares, ¿por qué Irán? ¿Por qué abrir otro frente en Medio Oriente? ¿Por qué arriesgar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo del planeta? Exacto. Y fíjate, estaba leyendo un análisis sobre la situación actual centrada en la figura de Donald Trump y esta escalada bélica, y hay algo que me heló la sangre. Se habla de la posibilidad de que si Trump huele la derrota en las elecciones de medio término, podría intentar anularlas. ¿Te imaginas? Estados Unidos, el supuesto faro de la democracia, cayendo en prácticas dictatoriales. Es escalofriante, pero ya no es ciencia ficción. Trump ya ha insinuado cosas a sus socios republicanos sobre el miedo a un impeachment. Pero hay algo aún más peligroso que la política interna, y es la ruptura de las reglas internacionales de seguridad. ¿Recuerdas la doctrina MAD? La destrucción mutua asegurada. Sí, claro, la idea de la Guerra Fría. No te tiro la bomba porque tú me la tiras a mí y morimos los dos. Un equilibrio del terror, pero equilibrio al fin y al cabo. Pues eso se está rompiendo. Von Neumann diseñó eso bajo un principio racional. Pero si alguien en Washington o en Moscú o Tel Aviv empieza a creer que puede neutralizar el contraataque enemigo, ¿qué le impide apretar el botón? Si Estados Unidos rompe el tablero y dice las reglas ya no aplican, ¿qué deben pensar Rusia o China? Es la ley de la selva nuclear. Y en medio de este caos surge la pregunta del millón, la que da título a nuestra charla de hoy. ¿Por qué Irán? Si la administración estadounidense está tan agresiva, ¿por qué irse tan lejos? Teniendo a México o Venezuela al lado, ¿por qué el Golfo Pérsico y no el Golfo de México? Ahí está la clave. Es una mezcla de estrategia cínica y realidad militar. Mira, invadir México sería una lotería envenenada. Tienes a los cárteles de la droga que podrían colaborar internamente y llevarías al país a una guerra civil segura en tu propia frontera. Y en Venezuela tienes milicias armadas y una geografía complicada. Irán, aunque parezca mentira, ofrece otro tipo de oportunidad para ciertos intereses. ¿Te refieres al petróleo? Porque siempre que hablamos de Oriente Medio, el oro negro aparece en la conversación. Inevitablemente. Pero no es solo petróleo, es hegemonía. Fíjate en el movimiento reciente, bombardeos, asesinatos selectivos. Todo esto le abre una vía de agua a Trump en su propia casa. Él prometió no meter a Estados Unidos en guerras eternas y ahora mira dónde está. Pero hay actores que se benefician, Netanyahu, por ejemplo. Claro, para Netanyahu la guerra es una salida. Mientras haya conflicto, sus juicios por corrupción pasan a segundo plano. Es como si la intervención le hubiera dado el oxígeno que necesitaba. Pero para Trump, esto parece un tiro en el pie, ¿no? Sus votantes, la clase media trabajadora, son los que van a pagar la gasolina a precios estratosféricos. Es un cálculo político desastroso o quizás desesperado. Casi el 60% de los norteamericanos están en contra de esta guerra. Pero aquí entran los lobbies. El lobby israelí tiene un peso gigantesco en Washington. Y no descartemos que tengan información comprometida sobre Trump o que los papeles de Epstein estén jugando un rol en las sombras. Los pesos y contrapesos de la democracia americana parecen estar fallando. Es que da la sensación de que el presidente está acorralado y muerde hacia adelante. Pero ve, ampliemos el foco. Si Estados Unidos incendia Irán, ¿qué hace China? Porque China necesita ese petróleo. China es el gigante silencioso en la habitación. Estados Unidos la está cercando energéticamente. Intervenciones en Nigeria, Libia, Venezuela y ahora Irán. Si China decide actuar, ya sea militarmente, aunque no sabemos si tienen capacidad para confrontar al monstruo americano, o económicamente, prepárate.
tienen suficientes dólares como para desestabilizar la moneda norteamericana. Cualquier movimiento ahí generaría un tsunami económico mundial. Y nosotros, los europeos, España, por ejemplo, recuerdo el no a la guerra de Irak, millones en las calles. ¿Dónde queda eso ahora? Queda en papel mojado, lamentablemente. España, aunque el gobierno diga cosas bonitas, sigue atada a la OTAN y a los convenios bilaterales. Tenemos las bases de Rota y Morón. Si Estados Unidos quiere usarlas, ¿realmente crees que les vamos a decir que no? De hecho, ya hemos enviado una fragata a la zona. Si Irán hunde esa fragata en defensa propia, entramos en guerra. Es una trampa perfecta. Decimos que vamos en misión defensiva, pero estamos escoltando a quienes atacan. Y mencionabas antes la historia, porque esto de Irán no es nuevo. No es que se hayan levantado un día odiando a Occidente. Para nada. Para entender esto hay que viajar a 1953. Es fascinante y trágico. Había un presidente en Irán, Mossadegh, un nacionalista que cometió el pecado de querer que el petróleo iraní fuera para los iraníes. ¿Te suena? Me suena a lo que intentó Lázaro Cárdenas en México. Exacto. Pero a Mossadegh le costó el puesto. La CIA y los británicos organizaron un golpe de Estado para poner al Shah de Persia, un dictador glamuroso que llenaba las revistas del corazón, en Europa, mientras su pueblo pasaba hambre y su policía secreta, la Savak, torturaba a los disidentes. Y de esos lodos, estos barros. Así es, esa represión brutal eliminó a los comunistas y a los laicos, dejando a las mezquitas como único refugio de la oposición. Ahí surge el Ayatolá Jomeini. La revolución islámica de 1979 no salió de la nada, fue la respuesta a décadas de humillación y saqueo extranjero, y lo irónico es que luego Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein para que atacara a Irán. Es un historial de traiciones y errores de cálculo impresionante. Apoyas a uno, luego es tu enemigo, luego apoyas al otro, y ahora, volviendo al presente, Tucker Carlson dijo algo interesante, que la guerra no la empezó Trump, sino Israel. Es una afirmación potente. Sugiere que el mundo está en manos de la ambición desmedida de Netanyahu y la influencia de su entorno en la Casa Blanca. Israel tiene 9 millones de habitantes, Irán tiene 90 millones y una geografía inexpugnable. Israel no puede controlar Oriente Medio solo, necesita al primo de su Mossol, necesita al ejército americano. Pero ese apoyo militar está enfureciendo a las bases de Trump, al movimiento MAGA. Votaron por él porque prometió acabar con las guerras y ahora están metidos en un conflicto que podría cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Y si se cierra el estrecho de Hormuz? Por donde pasa el 30% del petróleo y gas mundial, el precio se dispara. Eso destroza la economía global. Y curiosamente esto hace que Venezuela vuelva a ser una pieza estratégica clave. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento en falso provoca un terremoto en la otra punta del tablero. Es increíble cómo todo está conectado. Mencionaste antes que esto podría ser el fin de la hegemonía. ¿Crees que Estados Unidos está acabando su propia tumba con esta agresividad? Es muy probable. La fuerza bruta tiene un límite. Estados Unidos ha demostrado su capacidad letal. Sí, pueden destruir países, pero ¿pueden construir orden? No. Mira Irak, mira Afganistán, mira Libia. Son estados fallidos. Si intentan lo mismo con Irán, con el apoyo de Rusia y China detrás, y con el mundo cansado de su unilateralismo, esa demostración de fuerza podría ser su espada de Damocles. Una espada que pende sobre un hilo muy fino, y mientras tanto, Europa sigue de rodillas, sin voz propia, arrastrada a conflictos que no le interesan. Totalmente, y no olvidemos la hipocresía con los derechos humanos. Trump se abraza con los saudíes, celebra asesinatos extrajudiciales, pero luego usa la excusa de la libertad para bombardear. Derechos humanos y Trump son conceptos incompatibles. Para cerrar, déjame plantearte una reflexión final. Si el estrecho de Hormuz se cierra, si la economía se tambalea y si las potencias nucleares siguen jugando al póker con cartas marcadas, ¿qué nos queda a los ciudadanos de a pie? Nos queda la conciencia y la memoria. No olvidar quiénes nos llevaron a esto. Recordar a los Aznar, los Blair, los Bush y ver quiénes son sus herederos hoy. Porque la historia no se repite, pero rima. Y ahora mismo la rima es aterradora. El mundo va muy rápido y los problemas de Trump se multiplican, pero el riesgo real es que en su caída arrastre al resto del planeta. Nos dejas con un nudo en el estómago, pero con la mente mucho más clara. Es un momento para estar alerta.
para no tragarse la propaganda oficial y para entender que lo que pasa en Teherán afecta al precio del pan en Madrid o en Ciudad de México. Así es, nadie está a salvo en un mundo sin reglas. Y después de Irán, ¿quién sigue? Cuba, Groenlandia. La ambición imperial no tiene límites hasta que la realidad la frena. Esperemos que la realidad ponga ese freno antes de que sea demasiado tarde. Gracias por este análisis tan profundo, B. Suscríbete y forma parte de quienes prefieren la verdad incómoda antes que la comodidad de la mentira, guardián de la conciencia.